Para los que no tengo el gusto de conocer, me gustaría presentarme primero que nada. Mi nombre es Aarón Cuevas y junto con mi preciosa esposa tenemos el honor de pastorear esta preciosa iglesia. Y como le digo cada domingo, Convivencia es mi casa y por eso puedo decir que Convivencia es tu casa. Convivencia es una casa para todos, para el que le va bien, para el que va mal, para el que ríe, para el que llora, para el roto, para el completo, para todos. Esta es tu casa, siéntete en tu casa, ¿ok? Wow. Hoy continuamos con nuestra serie Como Jesús. Y me estaba acordando, y te puedo asegurar que no hay algo más o muy pocas cosas hay que te den tanta identidad y te den tantos ánimos como el ser escogido. Al menos para los hombres, cuando se hacen los equipos de fútbol y lo que sea, híjole, el ser el último escogido como que sí te pone muy triste. Y más aún, si tú puedes escoger, no, es que ya eres el top 10 de la vida, ya no hay quien te pueda derrumbar, no hay sueño que no puedas conquistar. Imagínate que estás en medio de tus cosas diarias, en medio de la vida, donde ya no te acuerdas del sueño que alguna vez tuviste, donde ya no te acuerdas de que querías ser escogido para algo, que querías que alguien se fijara en ti, que querías que alguien respondiera a los deseos que tú tenías. Imagínate que estás ahí es donde empieza el pasaje central de nuestra historia. Marcos 1:17 dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque bebían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Andrés y Pedro, Simón en ese momento, estaban un día X haciendo lo que hacen, lo que hacían, pescando, porque vivían de la pesca. ¿Cómo llegaron ahí? ¿No te lo has preguntado? Cierto día un joven viajero exploraba las rutas antiguas de Israel y descubrió cómo los discípulos del siglo I seguían tan cerca a su rabino que terminaban cubiertos de polvo del rabino. Y este compromiso de seguir a alguien tanto, de estar pegado con alguien tanto, lo impactó y encontró una bendición que servía de inspiración con ellos cuando les decían: estarás cubierto con el polvo de tu rabino. Eso para ellos era una bendición tan grande, porque decía: wow, estaré tan cerca de mi rabino, estaré tan cerca, caminaré tan cerca del que me escogió, que el polvo que hace cuando camina se pegará en mi cuerpo. Era una bendición. Estarás cubierto con el polvo de tu rabino. En ese momento el joven intrigado, esta palabra también me equivoqué al principio, la voy a quitar para la tercera reunión, se preguntó: ¿estoy siguiendo a alguien con esa dedicación? ¿Quién está marcando mi camino? ¿Del polvo de quién te estás llenando? Esta misma pregunta resuena hoy. ¿Quién está moldeando tu vida? Porque aunque no siempre lo notemos o no lo queramos ver, todos seguimos a algo, todos seguimos a alguna influencia. Todas mis decisiones están marcadas por la influencia de alguien. Mi destino está marcado por la influencia de alguien más. Dicho de otro modo, todos somos discípulos. La cuestión no es si soy un discípulo, sino es de quién o de qué soy un discípulo. Contrariamente, a todos nos gusta pensar que tú y yo tomamos nuestras propias decisiones y que nadie nos dice qué hacer. Pero la verdad es que todos somos influenciados, mira si lo dije bien esta vez,
por otras personas o por cosas que escuchamos y que vemos. Por ejemplo, cuando alguien te dice, sé tú mismo, haz lo que a ti te gusta, puede sonar muy bonito, pero a veces esas frases nos hacen creer que solo importa lo que nosotros queremos. Lo que no siempre nos dicen o lo que no siempre nos enseñan es que hay ciertas cosas que aunque pueden ser necesariamente buenas para otros, no son tan buenas para mí. Es como si alguien me diera un mapa equivocado para buscar la felicidad. Por eso es importante no solo hacer lo que tú y yo sentimos, no solo creer que nos estamos llenando de éxito porque soy yo mismo o porque hago lo que me gusta, sino pensar si esto es realmente bueno y si va de acuerdo con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso tenemos que pensar, meditar y saber a quién estamos siguiendo. Esto me recordó mi película favorita, Inception, El Origen en español. En la trama, una idea implantada en la mente de una persona tiene el poder de cambiar por completo su vida, redirigiendo sus decisiones y su destino. Cuando Jesús les dijo, sígueme, a Andrés y a Pedro, no solo les está diciendo que cambien el destino hacia donde iban, sino que querían que se convirtieran en personas diferentes. Porque ser discípulo de Jesús no solo significa hacer cosas como leer la Biblia o orar, sino que se trata de quiénes somos por dentro. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús con todo su corazón y que trata de vivir como Él lo hizo. Es como cuando tú decides aprender de alguien que admiras mucho. No solo haces lo que esa persona hace, también tratas de ser como ella. Jesús no quiere que hagamos una lista de tareas o que cumplamos una lista de tareas. Quiere que vivamos como Él vivió y reflejemos su amor en todo lo que hacemos. Por lo tanto, la palabra discípulo no es verbo, es sustantivo. Recordemos que discípulo es aprendiz, es aquel que está trabajando con diligencia para volverse como su maestro. La palabra aprendiz indica un modo de educación que es intencional, personalizado, relacional y basado en la práctica. Y el objetivo del discipulado en los tiempos de Jesús no era pasar un examen, no era poder decir, ya tengo el título, ya tengo la certificación. No, era dominar el arte de vivir en el reino de Dios por medio de seguir a Jesús. Te vas a encontrar, yo me he encontrado con personas que te dicen, ¿a quién estás discipulando? ¿Quién te discipuló? ¿Aquí quién me va a discipular? Porque donde yo estaba antes, en la iglesia que estaba antes, el pastor me discipulaba. ¿Y por qué digo esto? Si tú te fijas, la palabra discipular difícilmente la usamos fuera del contexto de iglesia. Quien te dice la palabra discipular es porque ya tiene un contexto de iglesia. Estas preguntas son incorrectas porque están basadas en una comprensión incorrecta de la palabra discipulado. La palabra discipulado en hebreo es la palabra talmid, que siempre se usa con tres connotaciones. La primera, discípulo, estudiante e hijo, lo cual nos indica una relación de aprendizaje cercana e intencional.
Por lo tanto, como lo vimos, talmid es sustantivo. Porque para ti y para mí puede ser aceptable que digamos, ¿a quién estás discipulando, verdad? ¿O quién te está discipulando? Pero sería lo mismo que decir, ¿a quién estás creyentizando? ¿Verdad que no suena lógico? O decir, ¿quién te creyentizó? O decir, ¿aquí quién me va a creyentizar? Porque yo estaba en una iglesia donde el pastor me creyentizaba. El uso de discipular como verbo es incorrecto en la Biblia. En la Biblia, discípulo nunca se usa como verbo. Ser creyente, en el ejemplo que vimos, puesto que es sustantivo, no es algo que haces, es algo que eres. Ser discípulo no es algo que hacer, es algo que eres. ¿Por qué? Si discípulo es algo que te hacen a ti, una acción, un verbo, entonces tú pones el foco de la responsabilidad de tu formación espiritual en otra persona. Como tu pastor, como tu iglesia o tu mentor. Para los que somos padres, ¿tú puedes higentizar a tu hijo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nadie lo puede hacer? Nadie lo está ingentizando. ¿Verdad que no? Porque es un sustantivo. O eres o no eres. Ser discípulo es o soy o no soy. Yo soy responsable de mi crecimiento. Yo soy responsable de qué tanto me preocupo por conocer a mi Señor. Yo soy responsable de todo lo que entra en mis ojos y todo lo que sale de mi boca. No es otra persona, no es otro que tiene que venir y como nadie me ha dicho nada, no, pues yo no sé, nadie me ha enseñado, nadie me ha discipulado, nadie se ha preocupado por mí. Entonces si piensas así, corres el riesgo que no eres discípulo. Porque si fuera verbo, sí implica la acción de otros, pero no lo es. Discípulo es alguien que eres o no eres. Entonces, nadie puede discipularte, sino solo tu rabí, Jesús mismo. Y aquí es donde podemos decir, bueno, pero la Biblia dice que el pastor deja a todas sus ovejas y va y busca ¿a quién? A la perdida. Es diferente. Si usted está perdido, sí espere que su pastor vaya por usted. Pero si usted está aquí y no está perdido, la responsabilidad es suya. Obviamente cuando hay casos de enfermedad, tristeza, el pastor está y los demás están para acompañarte. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de situaciones donde tienes que ir y es decir, no, pues tú eres discípulo, tú hazlo como tú puedas. No estamos hablando de eso. Pero si es mi responsabilidad como discípulo levantar la mano y decir, ¿sabes qué? No estoy tan bien. Porque yo todavía no conozco, y eso que mi pastor es una persona muy capaz, pero yo no conozco un pastor que sea divino. Si tú no levantas la mano, difícilmente alguien se va a enterar. ¿Y sabes por qué muchas veces no levantamos la mano? Por soberbia, porque no queremos que nadie nos ayude. Es la realidad. Los pastores, yo quiero hablar por mí, no por los demás. Es muy complicado, familia.
saber cómo estás si solo te veo una vez así. Híjole, tú quieres que yo te vea y que con que te vea ya sé que un análisis le está doliendo esto. No, hombre, no puedo. Si tú eres discípulo, tú tienes que venir y decir, ¿sabes qué? Está pasando esto en mi vida. Y ahí tendrás mi atención, porque esa es mi función. Pero mientras no, yo pienso que todo está bien porque no tengo que pensar nada mal de ti. Yo no soy el policía de nadie. Yo si te veo, yo pienso que está todo bien en tu vida. No tengo por qué andar sospechando. Y se me hace que camino mal porque hay que tener un espíritu. No, yo no veo espíritus en todos lados, no. Si un día te veo mal, pienso porque venías de malas, no sé. Mientras no hablemos, no vamos a saber. Eso es ser un discípulo. Otra cosa también, me he dado cuenta que hoy, cuando vamos a algún lugar y contamos nuestros problemas, ¿sabes qué te van a decir? Todo es culpa de tus padres, ¿verdad? Todo es culpa porque tu papá era esto, porque tu papá era otro. Sí. Pero si tú eres discípulo, el Espíritu Santo está en ti para decir, sí, lo que mis papás hicieron es de mis papás. Yo me hago responsable de mi vida. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces, si tú eres discípulo, no puedes venir aquí y echarle toda la culpa a tus papás. Hazte caso de tus problemas. Hazte cargo de tus problemas. Tus papás que se encarguen de lo que tengan que encargarse. No eres tú quien para juzgar a tus padres. Tú no eres la vara moral para juzgar a tus padres. Hazte cargo primero de tus problemas como discípulo. Y después, con esa transformación, bendices la vida de tus padres. Ser discípulo no es algo que te hacen a ti. Tú eres el responsable, familia. ¿Qué es lo que así hacemos en la iglesia? Y los ministros, y como tú lo quieras llamar, proveemos todo lo que tú necesites al que ya es discípulo. Proveemos las herramientas, proveemos los programas, proveemos la prédica, proveemos la palabra. Pero depende al último, el que decide eres tú. Si tú comes o no comes, si te alimentas o no alimentas, esa es tu decisión. Mi responsabilidad y de cualquier ministro, de cualquier iglesia, es proveer las herramientas, los espacios, las oportunidades para que tú cumplas las 3 metas que tiene el discípulo, que son estar con tu Señor, ser como tu Señor y hacer lo que tu Señor hace. Pero para eso, familia, tú tienes que responder al llamado que Jesús te hace a tener una vida como su aprendiz. Porque todos estamos siguiendo a alguien. Eso fue lo mismo que experimentaron Simón y Pedro cuando Jesús, Simón y Andrés, cuando Jesús les dijo, síganme. Jesús no nos invita a ti y a mí a admirarlo desde lejos. Nos llama a seguirlo de cerca, a caminar tras Él y aprender de su vida y permitir que esa decisión lo transforme todo. Todos nos estamos convirtiendo en algo. Todos. En eso consiste la experiencia humana, en el proceso de convertirse en una persona. La pregunta no es si nos estamos convirtiendo en persona, no, ya lo somos, sino en qué o en qué persona nos estamos convirtiendo. La pregunta no es, ¿me estoy convirtiendo en discípulo? No. ¿En qué discípulo te estás convirtiendo? ¿Qué clase de discípulo? ¿Qué clase de persona ves en tu horizonte? Haz un análisis rápido de tu vida, lo puedes llevarte de tarea si quieres y ve, de acuerdo a lo que soy ahorita y las prácticas que tengo y los amigos que tengo y las cosas que me gusta hacer y mis hobbies y todo eso,
si yo siguiera con esta línea de vida, ¿qué clase de persona veo en el horizonte? Y cuando la tengas ya visualizada, pregúntate, ¿esa persona me llena de esperanza o me llena de miedo? Para los que deseamos seguir a Jesús, la realidad es que tú y yo siempre estamos luchando con la pregunta si estamos siendo formados intencionalmente por Jesús mismo. Porque si no estamos siendo formados por Jesús, entonces es altamente probable que estamos siendo formados involuntariamente por alguien más o por algo más. No puedes tener dos maestros, no puedes tener dos rabíes. A uno le mientes. ¿A quién estás siguiendo? ¿En quién estás confiando? La cuestión no es si tú y yo vamos a creer en algo. Todos creemos en algo. Hasta los ateos creen en algo. El tema es a quién o a qué le voy a creer. El tema es a quién o a qué le voy a confiar mi vida. Es muy humano ser atraído hacia alguien, hacia una celebridad, a un influencer, a una figura histórica, a una persona que tú consideres exitosa. Y todos deseamos ser como ellos. Esto no es incorrecto, esto es bueno. Esta es la forma en que Dios nos diseñó para crecer. De hecho, mismo Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. De hecho, tú y yo como discípulos no tenemos por qué tener miedo de ser referencia para otros. Deberíamos decir, ¿sabes qué? Imítame a mí cuando yo imite a Cristo. Eso es ser un discípulo. No quitarte el compromiso de decir, no, pues yo no sé, yo soy un... No. Comprométete a enseñar a alguien, comprométete a mostrar a Cristo. Porque hay gente que siempre te está viendo. Comprométete a seguir a alguien. Todos tenemos un ideal al que aspiramos. Todos lo tenemos. Y cuando tú y yo encontramos la persona que representa lo que tú y yo queremos ser, invariablemente lo vamos a seguir. O en un lenguaje cristiano, creemos en ello. Voy a creer en lo que me dice. Le voy a dar peso a su palabra. Le voy a dar peso a los hábitos que tiene. ¿Tú en qué crees? ¿En quién crees? ¿Quién es tu rabino? Jesús advirtió a sus potenciales seguidores que calcularan el costo antes de ser sus discípulos. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, tienes que calcular el costo. No puedes venir a ciegas y decir, no, es que yo no sabía. Entonces no obedeciste lo que te dijeron, porque te dijeron que calcularas el costo. O tal vez ya eres cristiano, pero sientes en tu corazón que hay un deseo mayor de tomar tu fe más seriamente, que quieres volverte un aprendiz de Jesús, que quieres añadir un nuevo nivel intencional de tu formación espiritual, que quieres vivir con un propósito, no como si fueras un accidente. O quizás ya has estado siguiendo a Jesús por muchos años, pero sientes que has llegado a una meseta y que estás estancado y que clamas por salir adelante y experimentar un nuevo nivel de sanidad, de santidad, de compromiso, y que quieres cerrar la diferencia que hay entre la vida que tú y yo llevamos y la vida que Jesús nos dice que podemos tener. Jesús nunca invitó a nadie al cristianismo, ni siquiera los llamó a ser cristianos. La respuesta a ese tres tipos de personas es obedecer la invitación de Jesús, es hacer sus aprendices en su manera de vivir. La respuesta es tener el valor de ser transformados. Tú y yo podemos ser transformados
al organizar nuestra vida según las prácticas y enseñanzas de Jesús. Es decir, si estamos dispuestos a volvernos aprendices de Jesús. Porque Jesús era un rabino. El título rabí literalmente significa maestro. Los rabinos eran los maestros espirituales de Israel. Pero Jesús no solo era un rabí excepcional. Era un rabí como no había otro. Marcos 1:22 nos lo dice. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. En esos tiempos, la autoridad funcionaba de una manera diferente. Tu propia vida y tus enseñanzas son las que te daban las credenciales como rabí. Los rabinos no solo eran expertos en el Torá, que eran las escrituras de la época, principalmente los 5 primeros libros de la Biblia, sino que eran un ejemplo atractivo de la vida con Dios. Marcos 11:29, Jesús hablando dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Cuando Jesús estaba hablando de su yugo, estaba hablando de una expresión hebrea para sus enseñanzas. El yugo que Jesús mencionaba era el modo de leer las escrituras, era la visión que él tenía acerca de cómo crecer en el mundo de Dios. Cuando Jesús les hizo la invitación a tomar su yugo, les estaba diciendo: tú tienes que aprender como yo te enseño, tú tienes que vivir como yo vivo, tú tienes que leer la Biblia como yo la veo, tú tienes que ver la palabra de Dios como Jesús la veía. Tú tienes que ver el mundo como yo lo veo. Tú tienes que crecer como yo veo lo que es el crecimiento. Esa era la invitación. Eso era el yugo. Los rabinos compartían el modo de vivir a sus discípulos para que pudieran experimentar un poco de lo que ellos habían experimentado. Le decían: yo quiero compartirte esto para que veas quién es Dios. Yo quiero compartirte quién es Dios, cómo lo he vivido, qué es lo que yo creo, para que tú también conozcas, sientas y ames a Jesús. Compartir su yugo era caminar con Él, pelear con Él y adorar con Él. La mayoría de los rabinos eran entrenados por otros rabinos durante muchos años. Y luego empezaban a enseñar y a convocar sus propios discípulos. Esto alrededor de los 30 años. Todos siguiendo el sistema educativo judío, que constaba en un primer nivel que se le conocía la casa del libro, que es equivalente a nuestra escuela primaria. El plan de estudios que ellos tenían era la memorización de los 5 primeros libros de la Biblia, que tú y yo conocemos como el Pentateuco. De memoria se lo sabían. Y eso era lo más básico. Después de cursar este nivel, la gran mayoría regresaba a casa para aprender y continuar con el oficio de la familia. Después estaba el segundo nivel, que se conoce como la casa de estudios, donde los mejores y los más inteligentes continuaban aprendiendo. Para los 17 años ya habían memorizado el Antiguo Testamento. En este punto, la abrumadora mayoría quedaba satisfecha y regresaba a casa para seguir con la vida. Ya tenían mucho conocimiento. Los primeros habían conocido a su maestro, pero por alguna razón el maestro no los había hecho parte de su yugo. Les habían dicho: bueno, pues como discípulo eres muy buen pescador, que te vaya bien. Los segundos
habían conocido, pero decían, ¿saben qué? Yo hasta aquí llego. No, pues yo aquí ya nada más sirvo y ya. Ya nada más me comprometo con esto y ya. El tercer grupo era muy reducido. Eran los mejores de los mejores, los que se postularían para ser aprendices de su maestro. Esto era un logro muy difícil de lograr. Era muy difícil que tú fueras escogido. Porque no solo decía, yo quiero ser, ¿y quién te escogió? Tenías que encontrar un rabí cual tuviera un yugo que te resultara atractivo. Y después de eso, implorabas, berreabas por ser escogido. Y si el maestro te podía ver potencial, podía ver que tenías la inteligencia, que tenías la audacia y que tenías la rudeza, o sea que no eras de cristal. Si veía eso, decía, bueno, creo que tú puedes ser mi aprendiz de rabino. Entonces, y solo entonces, él te diría algo así como esto: ven y sígueme, sé mi aprendiz. Y a partir de ese momento, tu vida estaría centrada en cumplir las 3 metas de un discípulo: estar con tu Señor, ser como tu Señor, hacer lo que tu Señor hizo. En los tiempos de Jesús, los rabinos eran maestros que caminaban de un lugar a otro para enseñar. No daban clases en una escuela como las conocemos hoy. En lugar de eso, ellos enseñaban al aire libre mientras caminaban. Usaban historias y acertijos para que sus alumnos entendieran mejor. Por eso Jesús los llenaba de parábolas. Les estaba enseñando. Jesús también era un rabino especial. Y a las personas que lo seguían se llamaban seguidores del camino, porque aprendían mientras caminaban con él. Por eso un discípulo de Jesús es ser los del camino. Pablo nos los menciona en Hechos 9:2 cuando dice, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. La palabra griega para camino es modos. Es un vocablo que literalmente significa ruta o sendero. Pero Jesús usó esta metáfora para demostrarnos qué es ser su aprendiz. Juan 14:6 nos dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino de Jesús no es solo una teología o un conjunto de ideas que creemos en nuestra cabeza. Es eso, pero hay algo más. Y no es solo ética, no es una lista de lo que hacer y no hacer para obedecer. Es eso, pero hay todavía más. El camino de Jesús es exactamente como suena, un camino de vida. Pero Jesús hace una distinción, porque Él reconoce que hay diferentes caminos. Si no, no haría la distinción. En Mateo 7:13 dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos a los que alguna vez la encuentran. El camino de Jesús es angosto. Es un sendero estrecho que no tiene mucho espacio para desviarse. El camino de Jesús, el camino del discípulo, es un camino tan corto donde solo cabe vivir como Jesús. No cabe el vivir como Jesús, pero acá soy de otra forma. No cabe el vivir como Jesús, pero ya no quiero. No.
solo cabe Jesús. Y tú solo podrás pasar por ese camino si estás, si vives, si piensas, si comes Jesús. Este es un camino especial donde tienes que seguir el ejemplo de Jesús en todo lo que haces. Y si sigues este camino, encontrarás vida verdadera y alegría desde este momento y también después en la eternidad. En cambio, el camino ancho es como una carretera muy grande donde todo el mundo hace lo que le da su gana. Aquí hay espacio para todo, ¿eh? Aquí tú puedes hacer esto y luego acá haces esto otro y luego acá esto otro y esto otro. Es un camino muy ancho. Es un camino muy fácil porque simplemente haces lo que la mayoría hace. La cosa es que ese camino no te acerca a Dios. El camino de Jesús es difícil, no te voy a mentir, porque choca con mi carne, choca con lo que yo creo, con el sé feliz. Tú vive para ser feliz. Eso es muy peligroso. ¿A costa de qué? ¿A precio de qué? Esta semana teníamos junta unas clases que le dan a un hijo mío. Y yo llegué con el papel de papá quejón. Y le decía, pues mire, yo creo que lo que usted está... No, le dije, mire, yo veo esto y esto. Me dice, bienvenido. Eso a mí me da mucha tranquilidad porque quiere decir que su hijo está creciendo y es normal. No, que pues sí. Yo no venía que... Así es el camino con Jesús. A veces tú vamos a ir a quejar, y Señor, ¿y por qué me duele perdonar? ¿Y por qué es porque ya estás madurando. ¿Y por qué me duele hacer esto? Porque tu carne ya está muriendo. Recuerda una cosa, te va a pasar este tipo. Cuando tú no quieras hacer algo y digas, es que no puedo, ¿sabes quién se está muriendo? Tu carne. Bienvenido al camino. Porque antes, cuando andábamos por el camino largo, no te dolía, lo disfrutabas, ¿verdad, criaturita? Bienvenido. Jesús quiere que escojamos el camino angosto, aunque sea más difícil, porque es el que lleva a la vida verdadera. Con esto termino. Muchas veces tú y yo creemos que tenemos nuestra vida ya trazada, que siempre voy a estar viviendo las consecuencias de mis errores y que nunca voy a poder cambiar. Incluso cuando hice la pregunta de cómo ves tu vida, cómo ves la persona que te estás convirtiendo, dices, es que esa persona me da miedo. Es que lo que veo no me está gustando. Y creemos que ya no podemos cambiar, que no podemos hacer nada, que siempre va a ser así. Yo estoy condenado a vivir el modo que vivieron mis padres, que vivieron mis abuelos. A vivir el modo que he hecho toda una vida atrás. Es por eso que me da miedo ver lo que está enfrente. Porque es la continuación únicamente de mi vida alejada sin Dios, o mi vida de titubeos, o mi vida de conformismo. Pero Jesús viene a mostrarnos un camino diferente. Si recuerdas que mencioné que solo los mejores de los mejores eran los únicos aceptados como aprendices de un rabino. ¿Sabes por qué? Porque los rabinos eran muy selectivos. Porque de la calidad de sus estudiantes reflejaba la calidad del maestro. Yo me acuerdo que cuando iba a salir a mi casa despeinado y todo eso, me decía, peínate y báñate, porque no van a decir de ti, van a decir de mí. El rabí decía lo mismo. Yo no puedo darme el lujo de escoger a alguien que no esté preparado. Yo no puedo darme el lujo de escoger a alguien que no me vaya a hacer quedar bien, porque va mi reputación ahí. Es por eso que era muy difícil que un rabino escogiera un discípulo. Nunca se iba a arriesgar a que alguien le quedara mal. Nunca se iba a arriesgar a que alguien en medio del camino dijera, no, ya no quiero. Y que le preguntaran, ¿quién es tu rabí? Pues qué mal rabí ha de ser porque no te enseñó bien. Nunca se iba a arriesgar a hacer eso.
iba su reputación, iba toda la vida de haber enseñado. Porque por un discípulo que no funcionara, toda su vida estaba desacreditada. Por eso era difícil que entrase ese grupo. Por eso eran solo los mejores. Y otra cosa, para que pudieras ser escogido, el rabino tendría que ver que realmente estabas interesado. Tenías que llorar, tenías que suplicar, tenías que berrear. ¿Sabes por qué? Porque un rabino jamás se arriesgaría a ser rechazado. Imagínate un rabino rechazado por un donadie. No iba a pasar eso. El rabino es el que decía quién calificaba. No bastara con que tú quisieras, no bastara con que tú pudieras. Yo decido quién es mi alumno. Yo decido quién es mi aprendiz. Pero Jesús, el rabino diferente, Él no rechaza a nadie. Y Él se arriesga a ser rechazado. Cualquiera puede ser su aprendiz. Un pescador, recadador de impuestos, fanáticos religiosos, mujeres en pecado, mendigos, ciegos, incluso hasta los traidores puedan ser su aprendiz. Jesús nos invitó a todos, sin importar su pasado. Nos invita a formar parte de la vida en el reino de Dios. Y lo mismo sigue pasando hoy. Jesús te invita a ti. ¿Sí te acuerdas que estaban haciendo Simón y Andrés cuando los encontró? Estaban en su oficio, lo que significa que no calificaron para ser aprendices. Ellos, aunque hubieran querido, nadie los escogió. Ellos en el momento donde tenían que hacer la separación, les dijeron: ¿sabes qué? Tú no eres suficiente. Vete a pescar mejor. Vete a tu vida. Nadie los escogió. No es que los hubieran escogido al último. Nadie los había escogido. No eran los mejores. No tenían nada que ofrecer. Pero Jesús los invitó de todas formas. Antes de que ellos creyeran en Jesús, Jesús ya habría creído en ellos. Y de la misma manera, Jesús cree en ti. Pero familia, nada sucede por accidente. No hay santos por casualidad. Seguir a Jesús requiere ponerlo como prioridad absoluta en tu vida, por encima de todo. Seguir a Jesús tiene un alto costo. Te va a costar la vida. Te va a costar decir no a muchas cosas, pero es el único camino que te lleva a la vida eterna con Él. Sin embargo, aunque sea difícil, aunque tengas que decir a muchas cosas que no, todo esto encontrará sentido cuando te integres a la vida de ser un aprendiz. Y vas a decir: ya entiendo por qué no tengo que hacer esto. Ya entiendo por qué tuve que dejar esto. Ya entiendo por qué me dolió tanto. Ahora le veo sentido. Porque en el camino angosto, familia, solo cabe la perspectiva de vida que ve Jesús. Esta vida a la que Jesús te invita puede ser tu vida. Todo lo que tienes que hacer es dejar tus redes y seguirlo. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Quieres estar cubierto con el polvo de tu rabino? ¿O con el polvo de quién? Acompáñame a orar para terminar.